Ahora vamos a resolver otro ejercicio de ventilación natural, pero vamos a trabajar con el efecto chimenea. Entonces hay que recordar que el efecto chimenea supone o no necesita que haya velocidad de viento en el exterior. Puede haberla, pero no es algo totalmente necesario. Entonces lo que vamos a depender va a ser de diferencias de temperatura y diferencias de altura. Entonces tenemos nuestro edificio donde vamos a tener una cierta altura, que aquí lo estoy dibujando mal porque no es la altura del edificio, sino es la altura entre los ejes de las ventanas, que puede ser H o le podemos llamar delta Z, como ustedes gusten. Y vamos a tener que, debido a que la temperatura en el interior va a ser mayor que la temperatura en el exterior, va a haber cierta caída con la altura de las presiones, pero esa caída va a ser mucho mayor en el exterior porque ahí está una menor temperatura que en el interior. Entonces abajo entra, que en este caso sería entra el viento, y arriba va a salir el aire. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a representarlo aquí. Y que vamos a tener un punto donde la diferencia de las presiones entre el exterior y la diferencia de las presiones entre el interior y el exterior va a ser igual a cero. Entonces ahí no va a entrar ni salir el aire. Entonces este eje neutro puede ser importante su cálculo. Vamos a tener, en este caso, para este ejercicio, vamos a estar otra vez a nivel del mar. Vamos a tener que el área de la ventana de entrada va a ser de 1 metro cuadrado, pero ahora el área de salida va a ser de la mitad, de 0.5 metros cuadrados. Que la altura de entrada va a ser de 1 metro, y esa altura también, esa H mayúscula va a ser una diferencia de alturas. Que la altura de salida va a ser de 5 metros, y los coeficientes de descarga van a ser igual para ambos casos y van a ser de 0.65. Las condiciones del aire en el exterior va a ser una temperatura de 25 grados, una humedad relativa de 50%, mientras que en el interior vamos a tener una temperatura de 35 grados, como dijimos tiene que ser más alta, y una humedad relativa de 30%. La altura entre las ventanas, y es de la que va a depender el gasto que tengamos, que va a ser H mayúscula, ya dijimos, o también la podemos llamar delta Z, va a ser igual simplemente a Z2 menos Z1, a ver aquí, menos Z1, y va a ser igual a 5 metros menos 1 metro, va a ser de 4 metros. Leyendo en el diagrama psicométrico, podemos ver que la densidad en el exterior es de 1.166 kilogramos por metro cúbico, y la densidad en el interior es igual a 1.126 kilogramos por metro cúbico. Eso va a ser bastante importante porque ya con estos valores podemos calcular la diferencia de presión por efecto chimenea.
Entonces tenemos que la diferencia de presión va a ser igual a la diferencia de presión en la entrada más la diferencia de presión en la salida, que todavía no sabemos estos valores, pero los vamos a tener que saber más adelante. Mientras podemos utilizar el otro elemento de la fórmula que va a ser la presión, la densidad del exterior menos la densidad del interior multiplicado por G por la diferencia de alturas. Sustituimos, entonces tenemos 1.166 menos 1.126 por 9.81 por 4 metros. Y eso nos va a dar como resultado, cuidando que las unidades sean las adecuadas, de 1.57 pascales. Esa es la diferencia de presión total. Hay que calcular, vamos a hacerlo en la siguiente página. Hay que calcular ahora, como ya hemos hecho en otros ejercicios, el área de descarga efectiva. Que ya conocemos la fórmula, que va a ser la raíz 1 entre la raíz cuadrada de la suma de 1 entre cada área por su coeficiente de descarga al cuadrado. Y ya no va a ser tan sencillo como en el ejercicio de ventilación cruzada, porque ahora sí hay diferencia en las áreas y entonces ya no podemos multiplicar simplemente el valor por 2. Hay que calcular cada valor, que va a ser 1 metro cuadrado por 0.65 a la menos 2 más 0.5 metros cuadrados por 0.65 a la menos 2 a la menos 1 medio. Y eso nos resulta en un área de descarga efectiva de 0.291 metros cuadrados. Ahora sí, ya con esto podemos calcular el gasto. Que sabemos que el gasto va a ser igual al área de descarga efectiva por la raíz de 2 veces la diferencia, 2 veces la diferencia de presión entre la densidad del aire. Y esta densidad del aire vamos a tomar la densidad del aire exterior. Sustituimos, vamos a tener 2.291 raíz de 2 por 1.57 por 1.166. Y nos va a dar que es igual a 0.478 metros cúbicos por segundo. Ese va a ser nuestro gasto que vamos a tener. Pero ahora nos va a interesar también conocer la altura del eje neutro. Para calcular la altura del eje neutro hay que establecer las ecuaciones de la variación de la presión con respecto a la altura. Y eso nos va a dar que la presión al interior va a ser igual a menos la densidad al interior por G por H. Sustituimos y nos da que es 11.04 H. Sabemos que H va desde 0 hasta H mayúscula o desde 0 hasta delta Z. La presión en el exterior, por su parte, va a ser la diferencia de presiones en el exterior que todavía no conocemos, menos la densidad al exterior por G por H, que va a ser igual a la diferencia de presiones en el exterior menos 11.45 H. Entonces, si vemos, esas son las ecuaciones que van a describir esto. Entonces, esta parte aquí tenemos la diferencia de presión en la entrada,
y este punto va a ser 0. Entonces por eso este punto equivale a este valor. Y podemos escribir cómo varían estas rectas con respecto a la altura. Entonces hay que resolver el sistema con estas condiciones iniciales para poder encontrar esta altura que va a ser el eje neutro, que es la que nos va a interesar, la altura del eje neutro. Bien, entonces regresando a esta parte donde estábamos, se simplifica mucho y de hecho es lo único que vamos a ver en esta clase, no vamos a ver el caso más complejo. En este caso solo hay una ventana de entrada y una de salida. Entonces el gasto total va a ser igual al gasto de entrada, es decir, todo el gasto entra por la entrada, por la única entrada, y todo el gasto sale por la única salida. Si hubieran varias ventanas se complica porque hay que ver qué proporción sale por cada ventana, y más aún si están a diferentes alturas esas ventanas. Entonces, las fórmulas también nos dicen que la diferencia de presión a la entrada va a ser igual a la densidad exterior por el gasto a la entrada al cuadrado por 2 veces el área a la entrada al cuadrado por el coeficiente de descarga al cuadrado. Y evaluamos esta fórmula. 1.126 por 0.478 al cuadrado entre 2 por 1 al cuadrado por 0.65 al cuadrado. Que esto realmente es una combinación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Llegamos a que esa diferencia de presión en la entrada es de 0.343 pascales. Entonces ya podemos definir completamente la fórmula que nos describe la presión al exterior, que va a ser de 0.343 menos 11.45 H. Lo último va a ser evaluar la resta de estas dos funciones cuando la altura es el eje neutro y en ese caso despejar. Entonces tenemos que la presión en el interior evaluada con Hn menos la presión en el exterior evaluada con Hn va a ser igual a 0, que esa es la condición de frontera que nos están dando. Nos están obligando a que sea 0 en ese punto y gracias a eso nosotros podemos despejar Hn. Sustituimos, entonces tenemos que va a ser menos 11.04 Hn menos, esa fórmula va a ser 0.343 menos 11.45 Hn va a ser igual a 0. Vamos haciendo álgebra y vamos a ver que 0.41 Hn menos 0.343 es igual a 0, y ya despejando, el eje neutro va a estar a 0.84 metros. Ahora, estos 0.84 metros son sobre el eje de la ventana inferior. Es decir, no estamos midiendo no quiere decir que el eje neutro esté a 0.84 metros del suelo, sino es a 0.84 metros de ese punto medio de la ventana donde calculamos la diferencia de alturas entre nuestras dos ventanas. Y así es como podemos calcular el gasto y también encontrar la altura del eje neutro cuando tenemos un ejercicio con ventilación por efecto chimenea.